La lluvia otoñal golpeaba las ventanas del estudio de arquitectura White and Partners. Helen se recostó cansada y se frotó los ojos, doloridos de tanto mirar la pantalla del ordenador. El reloj marcaba casi las 9 de la noche, y ella seguía intentando terminar el proyecto del complejo residencial que debía presentar mañana por la mañana. En la oficina vacía solo se oía el zumbido de Rosa, la limpiadora, mientras limpiaba el suelo del pasillo. Todos los demás empleados hacía tiempo que se habían ido a casa con sus familias. Helen comprobó automáticamente su teléfono. No había mensajes de Stephen. Normalmente ni siquiera le preguntaba cuándo volvería. «Helen, ¿otra vez llegas tarde?», sonó una voz familiar. Era Naomi, la jefa del departamento de diseño, una mujer con canas en el pelo oscuro y ojos amables. En los 15 años que llevaba trabajando en la oficina, se había convertido en algo más que una simple colega para Helen. «Tenemos que terminar el proyecto de Riverside», respondió Helen, intentando ocultar el cansancio en su voz. «Mañana tenemos una reunión importante con los inversores». Naomi se sentó en el borde de la mesa y miró detenidamente a su colega más joven. «Sabes, cuando te veo trabajar horas extras durante meses y meses, me acuerdo de mí misma cuando tenía tu edad. Yo también pensaba que podía hacerlo todo sola». Helen levantó la vista del monitor. «¿Qué otra opción tienes? La hipoteca no se pagará sola. Tu marido sigue trabajando en ese gimnasio». «Sí, Stephen es ahora el entrenador jefe. Tiene muchos clientes», respondió Helen, pero no parecía muy segura. Recordó cómo había conocido a Stephen 10 años atrás. Era un martes por la tarde cualquiera cuando acudió por primera vez al gimnasio Athletic Life. Cansada del trabajo e insegura de sí misma, miraba confundida las máquinas cuando se le acercó un entrenador alto y guapo con una sonrisa radiante. «¿Necesita ayuda?», le preguntó. «Me llamo Steven y puedo enseñarte por dónde empezar». Su carisma y atención la cautivaron. Parecía tan profesional, atento y siempre tenía las palabras de ánimo adecuadas. Pocos meses después, ya eran novios y un año más tarde se casaron. La boda fue un acontecimiento modesto, al que solo asistieron sus amigos más íntimos y su familia. Helen recuerda que su hermana Linda la llevó aparte y le preguntó: «¿Estás segura? Creo que es un poco narcisista». Pero Helen estaba segura. Veía a Stephen como un hombre con el que quería pasar el resto de su vida, formar una familia y criar hijos. En los primeros años de su matrimonio todo parecía perfecto. Viajaban mucho, pasaban juntos los fines de semana, soñaban con el futuro. Tierra a Helen, la voz de Naomi la devolvió a la realidad. «Otra vez estás lejos». «Lo siento, estaba pensando». Helen intentó sonreír. «Es que estoy cansada. Quizá deberíamos dejarlo por hoy», sugirió Naomi. «El proyecto está casi terminado y pareces agotada». En ese momento, el teléfono de Helen vibró. Un mensaje de Stephen. «Hoy llego tarde. Entrenamiento extra con un cliente». Helen sintió que algo se apretaba en su interior. Estos mensajes se habían vuelto demasiado frecuentes últimamente. Antes, Stephen al menos le preguntaba si le importaba, pero ahora se limitaba a soltarlo. «¿Sabes qué?», dijo Naomi de repente. «Déjame pedir una pizza y podemos terminar este proyecto juntos. De todos modos, mi marido está de viaje de negocios y en casa solo me espera el gato». Helen asintió agradecida. Apreciaba momentos así, en los que podías trabajar junto a alguien que te entendía sin más. Las 2 horas siguientes pasaron volando. Ella y Naomi discutieron los detalles del proyecto, compartieron anécdotas vitales y se rieron de las decisiones arquitectónicas fallidas de los competidores. Helen ni siquiera se dio cuenta de que el reloj marcaba las 11. Cuando por fin llegó a casa, las ventanas de su apartamento estaban a oscuras. El batido de proteínas sin terminar de Stephen estaba en la cocina, y los papeles con los horarios de entrenamiento de sus clientes estaban esparcidos por todas partes. Helen empezó a limpiar mecánicamente, aunque estaba agotada.
El dormitorio olía a la nueva colonia de su marido, una colonia cara con un toque de sándalo. «Es para mi imagen», explicó. Explicó hace poco cuando ella le comentó que el perfume costaba tanto como su sueldo semanal. Los clientes necesitan ver a un entrenador con éxito. Helen se acercó a la ventana. La ciudad de abajo estaba iluminada con miles de luces y los coches zumbaban a lo lejos. 10 años atrás, ella y Stephen habían estado juntos muchas veces, abrazados y soñando con el futuro. Ahora estaba sola, intentando comprender cuándo y cómo habían empezado a cambiar las cosas. Pensó en su primer apartamento, uno pequeño en un viejo edificio a las afueras de la ciudad. Qué felices se habían sentido cuando por fin pudieron permitirse uno espacioso, en un edificio nuevo, con vistas a un parque. Helen estaba trabajando en varios proyectos al mismo tiempo para ahorrar para el pago inicial. Stephen prometió ayudar con los pagos, pero cada mes había nuevos gastos, nuevo equipamiento deportivo, cursos de formación, ropa de marca para el trabajo. La sacó de sus pensamientos el sonido de la llave en la cerradura. Stephen había vuelto. Sus pasos en el pasillo eran silenciosos y familiares. Entró en el dormitorio y se detuvo sorprendido al ver a Helen en la ventana. «¿Todavía estás despierta?», le preguntó, desanudándose la corbata. Últimamente había empezado a ponérsela para ir a trabajar, por guardar las apariencias. «Acabo de llegar», responde Helen. «¿Qué tal el entrenamiento?». «Bien», dijo él brevemente y se fue a la ducha. Helen lo vio irse y pensó que no recordaba la última vez que habían hablado. De su día, de sus planes para el futuro, de cualquier cosa. Parecía haber crecido entre ellos un muro invisible de silencio e indiferencia. Tumbada en la cama, escuchaba el sonido del agua en el cuarto de baño e intentaba convencerse de que solo se trataba de un periodo difícil. «Todas las parejas tienen crisis», le decían sus amigos. «Solo tienes que esperar, trabajar en tu relación». Pero en algún lugar de su interior había un malestar que no podía disipar. Stephen volvió al dormitorio, oliendo a gel de ducha y a colonia cara. Se tumbó en su lado de la cama sin mirar siquiera en su dirección. «Buenas noches», dijo en la oscuridad. «Buenas noches», respondió Helen, sintiendo que el frío espacio que los separaba se hacía cada vez más grande. Pasó un mes. Helen estaba sentada a la mesa de la cocina mirando su extracto bancario. Los números de la pantalla de su tableta se desdibujaban ante sus ojos mientras leía la misma línea por tercera vez. Restaurante Le Grand, 280 euros. La fecha era del martes pasado, cuando Stephen había escrito que llegaba tarde al trabajo debido a una reunión urgente con colegas. En el apartamento de al lado, alguien puso la música a todo volumen. Helen miró automáticamente el reloj. Eran las 10:30 de la noche. Stephen había vuelto a salir. Entrenamiento extra con un cliente importante. Había enviado un mensaje de texto hacía una hora. El teléfono vibró. Un mensaje de Naomi. «¿Cómo estás? Estoy preocupada después de nuestra conversación de ayer». Helen suspiró, recordando su conversación de ayer en la oficina. Era la primera vez que le contaba a alguien sus sospechas. «Tal vez estoy siendo demasiado suspicaz», le dijo a Naomi, «pero Stephen está diferente últimamente». Naomi escuchó atentamente mientras Helen hablaba de los gastos inexplicables, los constantes retrasos en el trabajo y cómo Stephen había empezado a prestar más atención a su aspecto. «La semana pasada se compró un traje de 1.000 euros», recordó Helen. Dijo que era para la presentación de un nuevo programa de formación, pero antes era perfectamente feliz con ropa deportiva. Rápidamente escribió una respuesta a Naomi. «No pasa nada, solo estoy intentando arreglar el papeleo». De hecho, nada iba bien. En las últimas semanas, Helen había notado cada vez más cambios, pequeños pero inquietantes, en el comportamiento de su marido.
Stephen se quedaba hasta tarde con más frecuencia, enviaba mensajes de texto constantemente con alguien en su teléfono, siempre manteniendo la pantalla lejos de los ojos de ella. Un día, escuchó accidentalmente en el balcón un fragmento de su conversación telefónica. Sí, cariño, todo saldrá como tú quieres. No, ella no sospecha nada, claro que te he echado de menos. Cuando ella salió al balcón, Stephen puso fin rápidamente a la conversación, explicando que estaba hablando con un nuevo cliente sobre un programa de formación. Verá, algunos clientes necesitan una atención especial, dijo. Es parte del trabajo. Helen recordó cómo el domingo anterior había encontrado accidentalmente el recibo de un restaurante en el bolsillo de la chaqueta de él mientras hacía la colada. Cena para dos, vinos caros, postres. Cuando le preguntó, Stephen ni siquiera dudó. Era una cena de negocios con un posible inversor. Quiere abrir una cadena de gimnasios y me ve como posible jefe de entrenamiento personal. Sus explicaciones siempre sonaban lógicas y seguras. Quizá por eso Helen se negó a ver lo evidente durante mucho tiempo. Pero ahora, cuando miraba sus extractos bancarios, veía el cuadro completo: gastos regulares en restaurantes, hoteles y tiendas de regalos. Y todo ello en días en los que Stephen supuestamente trabajaba hasta tarde. De repente, la llave giró en la cerradura. Helen cerró rápidamente la pestaña con el extracto bancario y abrió el proyecto de trabajo. Stephen entró en la cocina, oliendo a colonia cara y perfume de mujer. «Hola», dijo, dirigiéndose a la nevera. «No esperaba que te levantaras todavía». «Estoy trabajando en un proyecto», respondió Helen, intentando mantener la calma. «¿Qué tal el entrenamiento?» «Bien», sacó Stephen una botella de agua. «La clienta está muy motivada, quiere resultados serios». «¿Un cliente?», volvió a preguntar Helen. Escribió sobre un cliente importante. Stephen se paralizó un momento, pero se recompuso rápidamente. «Sí, una clienta importante. Es la directora de una agencia de marketing y puede recomendarme a sus colegas». Helen asintió, fingiendo estar completamente concentrada en la pantalla de su portátil. Pero, por el rabillo del ojo, vio que Stephen sacaba su teléfono y escribía rápidamente un mensaje. A la mañana siguiente, cuando Stephen se fue a trabajar, Helen se quedó un buen rato delante del espejo del baño. Se miró la cara. Las arrugas de cansancio bajo los ojos, la piel pálida de trabajar todo el día en la oficina. ¿Cuándo había ido por última vez a la peluquería, al salón de manicura, al gimnasio? No podía concentrarse en el trabajo. No dejaba de pensar en el extraño comportamiento de Stephen. Después de comer, no aguantó más y fue al despacho de Naomi. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cuándo se enteró de lo de su primer marido? Naomi dejó los papeles que estaba mirando. Extractos bancarios. Él también pensaba que yo estaba demasiado ocupada trabajando para comprobar mis cuentas. Pero no era por el dinero. Simplemente sentía que algo iba mal. ¿Qué hiciste? Al principio, traté de convencerme de que todo estaba en mi imaginación. Luego empecé a buscar pruebas, aunque las tenía delante de los ojos. Naomi suspiró. Pero lo peor fue que tardé mucho tiempo en admitirme a mí misma que mi matrimonio se estaba desmoronando. Helen sintió que algo se le oprimía en el pecho. Recordó haber visto a Stephen por casualidad en la ciudad la semana pasada cuando volvía de una reunión con un cliente. Estaba sentado en una cafetería con una mujer joven, una rubia esbelta vestida con un traje de negocios. Hablaban animadamente de algo y Stephen le tocó el brazo varias veces. En aquel momento, Helen se había convencido a sí misma de que se trataba efectivamente de un cliente. Pero ahora, esa noche, decidió preparar la cena por primera vez en mucho tiempo. ¿Podría ser que simplemente se hubieran distanciado? Quizás necesitaban pasar más tiempo juntos, pero Stephen había vuelto a enviar un mensaje para decir que iba a llegar tarde. Helen se sentó sola a la mesa mirando los platos fríos.
Sacó su teléfono y abrió las fotos de ellos juntos. Aquí estaban de vacaciones hacía 2 años, felices, bronceados, enamorados. Aquí las navidades del año pasado con los padres de él. ¿Cuándo empezó a cambiar todo? A última hora de la noche, cuando Stephen por fin regresó, volvía a oler a perfume de otra persona. Se duchó rápidamente y Helen se tumbó en la cama fingiendo dormir. Su corazón latía con fuerza y su mente iba a 1000 por hora. Al día siguiente comprobó todas sus cuentas conjuntas. Además de restaurantes y hoteles, había gastos en una joyería. Helen sabía con certeza que no había recibido ninguna joya recientemente. «Cariño», empezó a decir cautelosamente durante el desayuno, «he estado mirando nuestras cuentas. ¿Pasa algo?» Stephen ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Me sorprendieron algunos de los gastos. Por ejemplo, el restaurante Le Grand. «Oh, eso», hizo un gesto con la mano. «Te lo dije. Una reunión con un inversor. Insistió en este restaurante y no pude negarme, pero no te preocupes, te compensará. ¿Y la joyería? Es un regalo para mi madre. Se acerca su cumpleaños, ¿recuerdas?» Helen sabía que el cumpleaños de su madre era en julio y solo estábamos en marzo. Pero no dijo nada. Algo le decía que cuanto más preguntara, más mentiras oiría. Aquella noche permaneció sentada en el balcón durante largo rato, contemplando la ciudad. En algún lugar, en aquel mar de luces, su marido podría estar cenando con otra mujer, riéndose, contándole los mismos chistes que una vez conquistaron a Helen. Saca de su bolsillo una caja de terciopelo con joyas. El teléfono vibra. Un nuevo mensaje de Stephen. «Es muy tarde esta noche. Tengo una reunión importante con posibles socios». Helen no contestó. Se quedó allí sentada, envuelta en una manta, pensando en cómo su vida, tan bien planeada y planificada, había empezado a desmoronarse de repente. Y lo peor era que no sabía qué hacer al respecto. El lunes empezó como siempre. Helen estaba revisando el correo que se había acumulado durante el fin de semana. Facturas, folletos, invitaciones a seminarios profesionales. Entre los sobres, le llamó la atención uno con el logotipo del Banco Central Europeo. Lo abrió mecánicamente pensando aún en la reunión de la mañana, pero las primeras líneas la dejaron helada. «Estimada SRA, Helen Thompson, le informamos de que se encuentra en situación de demora en el pago del préstamo número 5324 de 15 de noviembre. La cantidad adeudada es de 32.000 euros». Helen leyó la carta 3 veces y sintió que el corazón se le aceleraba. Nunca había pedido un préstamo así. El único préstamo que tenían era una hipoteca que ella y Stephen habían contraído hacía 5 años. «Helen, la reunión es en 5 minutos», le recordó la secretaria de Rachel al asomarse al despacho. «Sí, ya voy», respondió Helen, intentando sonar normal. Durante las 2 horas siguientes estuvo sentada en la reunión, asintiendo y tomando notas, pero su mente estaba muy lejos. 32.000 euros. ¿De dónde había salido ese préstamo? ¿Por qué creía el banco que ella lo había pedido? Después de la reunión, Helen llamó inmediatamente al banco. Mientras esperaba a que la pusieran con un operador, golpeó nerviosamente la mesa con el lápiz. «Su llamada es importante para nosotros», repetía una y otra vez la voz mecánica. «Banco Central Europeo, operadora Victoria, ¿en qué puedo ayudarle?» Helen respiró hondo. «Buenas tardes. He recibido una carta sobre el pago atrasado de un préstamo, pero nunca lo he suscrito. Por favor, indíqueme su nombre completo y su número de contrato». Helen dictó la información de la carta. Oyó el clic del teclado. «Sí, veo que está de acuerdo. El préstamo se formalizó el 15 de noviembre de este año por 50.000 euros y un plazo de 5 años. Pero yo no firmé ese préstamo». A Helen le temblaba la voz. «Lo siento, pero tenemos un acuerdo firmado con una copia de su pasaporte y todos los documentos necesarios».
Eso no es posible. ¿Puedo venir al banco a ver esos documentos? Por supuesto. Tiene que ponerse en contacto con nuestra sucursal central con su pasaporte. ¿Quiere una cita? 20 minutos más tarde, Helen estaba en un taxi de camino al banco. Trató de recordar dónde estaban sus documentos en noviembre. Creo que Stephen los pidió para solicitar un seguro. No, eso es imposible. En el banco la recibió una amable directora llamada Olivia. Aquí tiene su expediente de préstamo, le dijo, extendiendo los documentos sobre el escritorio. Helen se quedó mirando los papeles y sintió que el suelo se le caía bajo los pies. Todos los documentos eran correctos. La copia de su pasaporte, la declaración de la renta, incluso la letra de la firma era muy parecida a la suya. ¿Cuándo se firmó el contrato exactamente?, preguntó. Olivia lo comprobó en el ordenador. El 15 de noviembre, a las 14:30. Helen recordaba aquel día. Había estado en una presentación importante en otra ciudad, hablando con posibles inversores. Duró desde las 12 hasta las 18. Incluso tiene fotos de aquel evento. Es imposible, dijo. El 15 de noviembre estaba en otra ciudad. Tengo pruebas. Olivia frunció el ceño. ¿Estás segura? Es una acusación grave. Estoy completamente segura. Quiero redactar una declaración oficial de fraude. Las 2 horas siguientes se dedicaron a rellenar el papeleo. Helen describió la situación en detalle y adjuntó copias de documentos que confirmaban su ausencia de la ciudad el día de la firma del contrato. Olivia advirtió que la investigación podría llevar algún tiempo. De regreso a la oficina, Helen se sintió desolada. Miles de preguntas pasaban por su cabeza. ¿Quién podía haber hecho esto? ¿Quién tenía acceso a sus documentos? ¿Por qué 50.000 euros? En el ascensor se encontró con Naomi. «Dios mío, estás pálida como la pared. ¿Qué te ha pasado?» Helen dudó. Confiaba en Naomi, pero contárselo a alguien haría que la situación fuera aún más real. «Ven a mi despacho», dijo Naomi en un tono que no permitía negaciones. A puerta cerrada, Helen por fin se permitió llorar. Le contó a Naomi lo de la carta, lo de la visita al banco, lo de sus sospechas. «¿Y crees que pudo ser Stephen?», preguntó Naomi con cautela. «No lo sé, no quiero creerlo, pero es el único que ha tenido acceso a mis documentos. Y todos los gastos extraños últimamente». Naomi vertió su agua. «¿Qué vas a hacer?». «Nada todavía. Quiero esperar a los resultados de la investigación del banco». Helen se secó las lágrimas. «No puedo creer que me esté pasando esto». Esa noche llegó tarde a casa. Stephen estaba en el salón viendo el canal de deportes. «¿Cómo estás, cariño?», le preguntó sin levantar la vista de la pantalla. «Bien», respondió Helen dirigiéndose al dormitorio. Había mucho trabajo por hacer. Sacó la carta del banco del bolso y la guardó en el cajón con sus papeles personales. Le temblaban las manos. Por un momento pensó que se trataba de un mal sueño, pero el papel que tenía en las manos era real. En el cuarto de baño, Helen se quedó mirando su reflejo durante largo rato. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Todos estos meses había notado las señales de advertencia, pero se negaba a creer en lo evidente. Ahora oía la risa de Stephen en el salón mientras hablaba con alguien por teléfono. Helen abrió el grifo de la ducha para no oír su voz. El agua caliente le quitó las lágrimas de la cara, pero no pudo quitarle el sentimiento de traición que la corroía por dentro. Tumbada en la cama, escuchó los sonidos habituales de la noche. Stephen seguía al teléfono, riendo, con voz despreocupada y feliz. Y ella, tumbada en la oscuridad, sosteniendo el teléfono entre las manos y leyendo una y otra vez el mensaje del banco sobre la cita con el Departamento de Seguridad la semana siguiente. 50.000 euros. Su firma, sus documentos, su confianza. Por la mañana se despertó antes del amanecer. Stephen dormía, tumbado en la cama. Helen se levantó en silencio y se acercó a la ventana. La ciudad empezaba a despertarse. En algún lugar,
En el enorme edificio del banco había una carpeta con documentos que podían arruinarle la vida. O tal vez ya lo había hecho. Helen estaba sentada en la mesa de la cocina, extendiendo ante ella los documentos del banco. Afuera ya había oscurecido, pero ella ni siquiera se había dado cuenta, completamente absorta en el estudio de cada línea del contrato de préstamo. Algo iba mal, algún detalle se le escapaba. Volvió a leer la dirección de la sucursal bancaria donde se había suscrito el préstamo. El número 23 de la calle Sportivna. De repente, un recuerdo pasó por su mente. Era el mismo edificio que el gimnasio de Stephen. El corazón me dio un vuelco. ¿Podría ser una coincidencia? Helen sacó su teléfono y abrió el mensaje de octubre. Efectivamente, el 3 de octubre, Stephen le había escrito: «Cariño, no te olvides de dejar los documentos. La compañía de seguros quiere nuevas pólizas para todos los empleados y sus familias». Ella ni siquiera pensó en ello en ese momento. Se limitó a dejar la carpeta con los documentos sobre su mesa antes de irse a trabajar. Stephen había dicho que era para solicitar un seguro médico en el que ella figuraba como dependiente. Helen sintió un escalofrío. Sacó el calendario y comprobó las fechas. Stephen tenía los documentos desde hacía casi 2 semanas, pero no dejaba de buscar razones para no devolverlos. Y entonces, un mes después, apareció este préstamo. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera llovía a cántaros, las gotas resbalaban por el cristal y empañaban las luces de la ciudad. Stephen volvía a llegar tarde al trabajo. Una reunión importante con un cliente, como de costumbre. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Todas aquellas cenas de negocios, las compras caras, los hoteles, ¿estaba todo relacionado? Helen sacó su teléfono y escribió a su marido: «¿A qué hora sales del trabajo esta noche?» «No antes de las 9, muchos clientes», fue la respuesta. Helen miró el reloj. Eran las 7:15. Se puso rápidamente el abrigo, cogió el bolso y salió de casa. El taxi la llevó al gimnasio en 20 minutos. Aparcó en la acera de enfrente, donde podía ver claramente la entrada del gimnasio. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos. ¿Qué estoy haciendo? Se le pasó por la cabeza, pero lo apartó. Demasiadas preguntas sin respuesta. El tiempo pasó con una lentitud insoportable. Helen observaba a la gente que entraba y salía del gimnasio. Algunos se despedían de Stephen, que los acompañaba hasta la puerta con una sonrisa de entrenador profesional. A las 9:30, el flujo de clientes cesó. Helen empezaba a pensar que había perdido la tarde cuando vio a Stephen salir del gimnasio. Pero no solo. Una chica joven caminaba a su lado, una rubia esbelta con un chándal caro. Se reía, se echaba el pelo hacia atrás y Stephen la miraba como antes había mirado a Helen. Se acercaron a su coche, un Audi gris que habían comprado el año pasado. Stephen abrió la puerta del acompañante a la chica, un gesto que hacía tiempo que había dejado de hacer con su mujer. Helen pidió al taxista que le siguiera. El coche de Stephen se dirigió hacia el centro de la ciudad, deteniéndose finalmente en la Maison, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Helen recordó todas las transacciones de este restaurante en sus extractos bancarios. Cenas de negocios, las llamaba él. Esperó a que entraran y se deslizó sigilosamente detrás de ellos. Pidió una mesa cerca de la barra, desde donde podía ver la mesa de ellos al fondo del local. «Y el profesor ha dicho que mi tesis es muy prometedora», se oyó una voz joven y sonora. «Imagínate, cree que puedo defenderla antes de lo previsto». «Claro que puedes, eres mi chica lista», replicó Stephen con ese tono de voz tan especial que antes estaba reservado para Helen. El camarero les trajo una botella de vino caro. La chica, obviamente tenía menos de 30 años, saboreó la bebida con placer mientras Stephen le contaba un chiste. «Stephen, eres el mejor», dijo ella, tocándole el brazo. «No sé qué haría sin ti». «Cualquier cosa por ti, Irma»,
respondió él, entrelazando sus dedos con los de ella. Irma. Ahora la traición tenía un nombre. Helen permaneció sentada durante casi 2 horas, viendo a su marido cenar con otra mujer. Le vio pedir los platos más caros, llenar su vaso, mirarla con ojos de amor. Cuando por fin se levantaron de la mesa, Helen los vio subir al coche. Esta vez, Stephen llevó a su compañera al Hotel Ritz, otro lugar que aparecía con frecuencia en las declaraciones. Helen observó cómo entraban en el hotel, cómo la recepcionista les entregaba la llave de la habitación con una sonrisa profesional. Todo parecía tan casual, como si fuera normal destrozar la vida de alguien. Cuando volvió a casa, se sentó en la cocina a oscuras, repasando mentalmente todo lo que había visto. Ahora todos los detalles encajaban en una sola imagen: el préstamo a su nombre, los constantes retrasos en el trabajo, los restaurantes y hoteles caros, y el joven amante de posgrado para el que se gastaba todo ese dinero. El teléfono vibró. Otro mensaje de Stephen. «Voy a llegar tarde. Tengo una reunión importante con un cliente. No esperes la cena». Helen se despertó con el sonido de la alarma, pero no se atrevía a levantarse. Se quedó tumbada mirando al techo, sintiéndose vacía por dentro. La noche anterior parecía una pesadilla, pero la realidad era aún peor. Stephen había llegado a casa mucho después de medianoche. Helen había fingido estar dormida cuando él se deslizó silenciosamente en la cama, todavía oliendo a perfume caro, no el suyo. Ahora dormía plácidamente a su lado, sin saber que su mujer lo sabía todo. Sabía lo de Irma, lo del préstamo, todas sus mentiras. «Me voy», le dijo durante el desayuno sin mirarla siquiera. «Hoy es un gran día, muchos clientes». Helen asintió, incapaz de decir una palabra. Lo vio prepararse, ponerse un traje nuevo y caro, rociarse un perfume que nunca había comprado. De repente, todo aquello adquirió un nuevo significado. En el trabajo, estaba sentada mirando sin sentido el monitor. Números y planos se desdibujaban ante sus ojos. «Helen, ¿estás bien?», preguntó Naomi mirando hacia su despacho. «Estás pálida». Intentó decir algo, pero se le llenó la garganta de lágrimas. Naomi cerró la puerta en silencio y se sentó a su lado. «¿Qué te pasa?». Y Helen por fin se permitió llorar. Les contó todo: lo del préstamo, lo de la vigilancia de ayer, lo de Irma, lo de los años de mentiras y traiciones. «Soy tan estúpida», sollozó. «Todos estos años le creí. Trabajé horas extras para pagar la hipoteca. Renuncié a mis sueños porque él siempre encontraba razones por las que ahora no era el momento». Naomi le acarició el hombro en silencio, dejándola llorar. «¿Sabes cuál es la peor parte?», continuó Helen, secándose las lágrimas. «Pienso en nuestra boda, nuestro primer apartamento, todos nuestros planes. ¿Todo era mentira?». Sacó su teléfono y abrió una galería de fotos de ellos juntos durante sus 10 años de matrimonio. Aquí están de vacaciones en Grecia. Stephen la abraza, ambos felices y bronceados. Y aquí la última Navidad, una cena familiar con los padres de él. Helen todavía se preguntaba por qué insistió en un regalo tan caro para su madre. «Ni siquiera recuerdo la última vez que me preguntó cómo me había ido el día», susurró. Los días siguientes se fundieron en una pesadilla interminable. Helen iba mecánicamente a trabajar, pero no podía concentrarse en ningún proyecto. Apenas comía ni dormía. Stephen no parecía darse cuenta de nada. Seguía llegando tarde a casa, enviando mensajes cortos sobre reuniones importantes. Ahora Helen sabía la verdadera razón de estos retrasos. Una noche le encontró en el bolsillo un recibo de una joyería por valor de 3.000 euros en pendientes de diamantes. Solía decir que esos gastos eran un despilfarro. Ahora compraba joyas para su amante de 22 años. Una noche, cuando Stephen volvió a ausentarse, Helen estaba sentada en su dormitorio, mirando viejas fotografías. Aquí hay una foto del día en que se conocieron en el gimnasio.
Ella era tan ingenua entonces, creía tan fácilmente en la atención y el cuidado de él. En una de las fotos, estaban delante de su primer apartamento, pequeño pero muy acogedor. Helen recordaba cómo soñaba con convertir la segunda habitación en una guardería, pero Stephen siempre encontraba razones para no hablar de hijos, dificultades económicas o inestabilidad laboral, y ahora se daba cuenta de que él simplemente no quería una familia, no con ella. En el trabajo, los proyectos se acumulaban, los clientes esperaban reuniones, pero Helen no se atrevía a trabajar. Se pasaba horas sentada mirando por la ventana, recordando cada momento de su vida juntos, que resultaba ser una completa mentira. «Quizá deberías tomarte unas vacaciones», sugirió Naomi después de otro día en el que Helen se quedó sentada en su despacho sin hacer nada útil. ¿Para qué? Para sentarse en casa y pensar en cómo se está divirtiendo con ella a costa mía. Intentó sumergirse en su trabajo, pero cada vez que sonaba el teléfono y llegaba otro mensaje de Stephen sobre el retraso, le dolía el corazón. Una noche, encontró su camisa en la lavadora con una marca de carmín apenas perceptible en el cuello. Helen permaneció largo rato con la camisa entre las manos, sintiendo cómo se desmoronaban los últimos vestigios de su mundo. Recordó todas las veces que había rechazado un ascenso que requería un traslado a otra ciudad porque Stephen decía que su trabajo era más importante. Todas las noches que había preparado sus comidas favoritas, esperando a que llegara tarde a casa. Todas las veces que justificó su ausencia ante amigos y familiares. «Cariño, últimamente estás pálida», dijo Stephen durante el desayuno, mirándola por primera vez en días. «Quizá deberías tomar vitaminas». Helen apenas pudo contener la risa ante la amarga ironía. Incluso aquí, se las arreglaba para hacerse el marido cariñoso. Durante la pausa para comer, escuchó a sus colegas más jóvenes hablar de una nueva profesora de la universidad, una joven y ambiciosa estudiante de doctorado que estaba conquistando a todo el mundo con su belleza e inteligencia. El corazón le dio un vuelco cuando oyó el nombre de Irma. Por la noche, cuando Stephen volvió a escribir sobre la importante reunión, Helen se sentó en la oscura cocina, repasando todas sus explicaciones, todas sus excusas, todas sus mentiras. 10 años de su vida, 10 años de confianza y devoción, nada de eso significaba nada para él. Sacó el teléfono y marcó el número de su hermana, pero no pulsó. Barbara. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo admitiría que su matrimonio perfecto era una farsa? Que su marido no solo la engañaba, sino que utilizaba sus documentos para pedir un préstamo con el que financiar su aventura. Se acercó a la ventana y contempló durante largo rato la ciudad despierta. Durante 10 años había vivido la vida de otro, se había adaptado a los deseos de otro, había creído las mentiras de otro. Ya era suficiente. Naomi le dio a Helen los datos de un abogado y ella concertó una cita. El despacho de David Weston estaba situado en un viejo edificio del centro de negocios de la ciudad. Helen estaba sentada en la sala de espera, mirando nerviosamente las carpetas de documentos. Había dudado durante mucho tiempo antes de dar el paso, pero Naomi la había convencido de que el asesoramiento jurídico era esencial. «Señora Thompson», la llamó la secretaria. «El señor Weston está listo para recibirla». El despacho era pequeño pero acogedor. Las paredes estaban forradas de estanterías y una enorme ventana ofrecía vistas de la ciudad. El abogado, un hombre de unos 50 años de mirada atenta, se levantó para recibirla. «Por favor, siéntese», le indicó una silla cerca de la mesa. «Naomi me ha informado de su situación, pero me gustaría escucharla personalmente». Helen respiró hondo y empezó a hablar. Sobre la carta del banco, sobre el préstamo de 50.000 euros, sobre cómo descubrió que el contrato se había firmado cuando ella estaba en otra ciudad. «Tengo pruebas de mi ausencia aquel día». Sacó de la carpeta los billetes de tren y el programa de la conferencia. «Y aquí
Tiene una copia del contrato de préstamo. David Weston estudió detenidamente los documentos, haciendo anotaciones en su cuaderno de vez en cuando. ¿Ha dicho que su marido tenía acceso a sus documentos?, preguntó. Sí, se los llevó, aparentemente para solicitar un seguro. Esto fue en octubre, aproximadamente un mes antes de que se suscribiera el préstamo. ¿Tiene alguna prueba de que le diera los documentos para el seguro? Helen se lo pensó. Hay mensajes en su teléfono pidiéndole que dejara los documentos, y también hay testigos, sus compañeros del gimnasio. A todos ellos les dijo que estaba contratando un nuevo seguro para sus empleados y sus familias. El abogado asintió. Eso podría ser útil. Ahora dígame, ¿ha notado algún gasto sospechoso desde que pidió el préstamo? Helen sacó sus extractos bancarios. Ahí tiene, 3 grandes retiradas de efectivo en el plazo de una semana desde que pidió el préstamo. Y luego hay gastos regulares en restaurantes, hoteles. ¿Y está segura de que su marido hizo estos gastos? Sí, lo estoy, tropezó Helen. Lo vi en esos lugares, pero no solo, estaba con otra mujer. David Weston se reclinó en su silla. S.R.A. Thompson, tengo que ser honesto con usted. Tenemos varias posibilidades de actuación. La primera es demostrar que el préstamo se pidió sin su consentimiento, utilizando documentos falsos. Este es un caso penal, y si podemos demostrar el fraude, usted quedará liberada del préstamo. Hizo una pausa, dándole la oportunidad de asimilar lo que había dicho. Pero para eso necesitamos pruebas irrefutables. Tu ausencia de la ciudad el día de la firma está bien, pero no es suficiente. Tenemos que demostrar que fue tu marido quien falsificó la firma y utilizó los documentos sin tu permiso. ¿Y cómo podemos hacerlo?, preguntó Helen en voz baja. En primer lugar, no deberías enfrentarte a tu marido todavía. Si se entera de sus sospechas, puede intentar destruir las pruebas. El abogado cogió un bolígrafo y empezó a escribir. Necesitamos, primero, conseguir el contrato de préstamo original del banco para examinar las firmas. Segundo, tenemos que recoger testimonios de los empleados del gimnasio sobre las pólizas de seguro. Tercero, necesitamos documentar cualquier gasto sospechoso y su conexión con su marido. Helen escuchó, sintiendo que una frialdad se extendía por su pecho. Todo sonaba tan oficial, tan definitivo. ¿Cuál es el otro camino?, preguntó. La segunda manera es intentar resolverlo todo pacíficamente. Hablar con su marido, acordar que él se haría cargo de la devolución del préstamo. Pero la abogada la miró fijamente a los ojos. Dadas las circunstancias, yo no aconsejaría esta opción. Es poco probable que un hombre capaz de semejante engaño negocie de buena fe. Helen asintió. Lo sabía, pero una parte de ella aún quería creer que había una forma de resolver esto de buena manera. ¿Qué debo hacer ahora?, se preguntó. Primero, reúne todas las pruebas que puedas. Extractos bancarios, mensajes, recibos, cualquier cosa que pueda confirmar el uso indebido del préstamo. Le entregó una tarjeta de visita. Y lo más importante, no le digas nada al hombre. Compórtate como siempre, no le hagas saber que sospechas algo. Y si empieza a preguntar por la carta del banco, dile que estás solucionando este malentendido, que estás hablando con el banco, pero no menciones el asesoramiento jurídico. Helen vuelve a guardar los documentos en la carpeta. Le temblaban ligeramente las manos. ¿Cuánto tardarán en reunir las pruebas? ¿Una semana, quizá 2? Todo depende de lo rápido que consigamos los documentos y testimonios necesarios. Cuando salió del despacho del abogado, ya estaba anocheciendo. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Stephen. Helen marcó su número, intentando sonar normal. «Sí, cariño. ¿Dónde estás? He hecho la cena». Casi se ríe de la ironía de la situación. Por primera vez en meses, estaba en casa puntualmente, justo cuando ella no quería verlo. «Me he retrasado en el trabajo. Volveré pronto». Durante todo el camino a casa, Helen se repitió a sí misma el consejo del abogado, que actuara con cuidado.
No despertar sospechas, reunir pruebas, pero ¿cómo mirar a los ojos a alguien que ha destruido todo en lo que crees? En casa, Stephen la recibió con una atención inusual. Incluso encendió velas en la mesa. Pensé que deberíamos pasar más tiempo juntos, dijo mientras servía vino. Últimamente estás tensa. Helen se sentó a la mesa, llevándose mecánicamente el tenedor a la boca, pensando en la carpeta que llevaba en el bolso, sobre todas aquellas veladas en las que cenaba con Irma en restaurantes caros, sobre los 50.000 euros de crédito que colgaban a su nombre. Por cierto, dijo de pronto Stephen, ¿has recibido alguna carta del banco? Vi un sobre en la mesa con su logotipo. Helen recordó el consejo de su abogado y respondió con calma. Sí, había algún tipo de error en los documentos. Ya estoy hablando con su servicio de atención al cliente. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Sonaba ligeramente preocupado. No, gracias. Puedo arreglármela sola. Más tarde, mientras estaba tumbada en la cama escuchando la respiración constante de su marido, Helen pensó en todo lo que le había dicho el abogado. Sacó el teléfono y escribió en voz baja un mensaje para Naomi. Gracias por ponerte en contacto con el abogado. Mañana te lo contaré todo con detalle. La pequeña grabadora de voz que Helen había comprado en la tienda de electrónica pesaba muchísimo en su bolso. Nunca pensó que tendría que grabar en secreto a su propio marido, pero el consejo del abogado era claro. Necesitaba pruebas. Esa tarde, cuando Stephen estaba en el gimnasio, eligió cuidadosamente los lugares donde colocar los dispositivos. El primero estaba detrás de los libros de la estantería del salón, donde él hablaba a menudo por teléfono. El segundo estaba debajo de la mesita del balcón, su lugar favorito para conversaciones confidenciales. Le temblaban las manos mientras colocaba los pequeños micrófonos. Helen, tengo algo interesante para ti, le dijo Naomi en el trabajo al día siguiente. ¿Recuerdas a Thomas del departamento de informática? Aceptó ayudar con las cámaras de seguridad. Thomas era un hombre delgado que vestía unos vaqueros desgastados y una camiseta con la inscripción «Los hackers también son personas». Naomi me contó tu situación, dijo cuando se reunieron en su despacho. Necesito la fecha y la hora exactas en que se suscribió el préstamo. Helen le entregó una copia del contrato. 15 de noviembre, 14:30. El banco está en la calle Sportivnaya. Bien. Thomas se volvió hacia su ordenador. La mayoría de las cámaras guardan los registros durante 3 meses. Tuvimos suerte de que llegaras a tiempo. Durante los días siguientes, Helen vivió una doble vida. Trabajaba en sus proyectos durante el día, preparaba la cena por la noche e intentaba seguir como si nada. Pero todas las mañanas, mientras Stephen se duchaba, revisaba las grabaciones del dictáfono. Al cuarto día, tuvo suerte. Stephen estaba al teléfono en el balcón, pensando que ella dormía. Sí, cariño, yo me encargo. No, no te preocupes por el dinero. Sé que el restaurante es caro, pero te mereces lo mejor. Helen rebobinó la grabación con las manos temblorosas una y otra vez. Su voz era suave y cariñosa, igual que lo había sido con ella. A la noche siguiente, grabó otro fragmento. Stephen estaba hablando con alguien en el salón. No, ella no sospecha nada. Cree que todo está relacionado con el trabajo. Helen guardó cada grabación en una memoria USB que guardó en una caja fuerte en el trabajo. No podía arriesgarse a guardar las pruebas en casa. Una semana después, Thomas llamó. Tengo noticias. Ven. En su despacho, un gran monitor tenía abiertas varias ventanas con imágenes de vigilancia. Mira, pulsó el botón de reproducción. Esta es la entrada del banco, 15 de noviembre, 14:25. Stephen apareció en la pantalla, vestido con un traje de negocios y llevando un maletín. Entró en el banco con confianza. Y esto es 40 minutos más tarde. Stephen sale del banco con una sonrisa de satisfacción. Saca el teléfono y marca un número. ¿Puedes aumentar la calidad?, preguntó Helen. Sí, y ya he hecho copias.
También hay grabaciones desde otros ángulos. Helen se quedó mirando la pantalla, sintiendo que se le encogían las entrañas. Ahí estaba, la prueba directa de que Stephen había estado en el banco en el momento en que se emitía el préstamo a su nombre. Por la noche, cuando volvió a casa, encontró a Stephen al teléfono. Sí, Irma, lo organizaré todo. El complejo es precioso, te encantará. Dejó de hablar bruscamente al fijarse en Helen y terminó rápidamente la conversación. ¿Quién es Irma?, preguntó ella, intentando mantener un tono de voz informal. Ah, una clienta nueva. Quiere un programa de entrenamiento personal. Helen asintió y se dirigió a la cocina. La grabadora situada bajo la mesa del balcón siguió grabando. Más tarde, cuando Stephen fue a ducharse, ella revisó su teléfono, que él había dejado imprudentemente sobre la mesa. En los mensajes encontró correspondencia con un contacto llamado I. Docenas de fotos, mensajes y planes para el futuro. Helen hizo rápidamente unas cuantas capturas de pantalla con su teléfono. Al día siguiente, volvió a reunirse con Thomas. «He encontrado algo más», le dijo, mostrándole las nuevas imágenes. Las cámaras grabaron a su marido entrando en el banco en diferentes días antes de pedir el préstamo. Parece que lo planeó todo cuidadosamente. Helen vio las imágenes. Stephen entrando y saliendo del banco, hablando con los empleados, estudiando documentos. Todo había sido pensado hasta el más mínimo detalle. Por la noche, la grabadora registró otra conversación. Stephen hablaba con uno de sus amigos. 50,000 es solo el principio. ¿Sabes cuánto cuestan todos estos restaurantes, hoteles, regalos? Es bueno que puedas conseguir un préstamo. Su interlocutor dijo algo, y Stephen se rió. No, está todo claro. Ella ni siquiera se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada haciendo su trabajo. Helen apagó la grabación. Cada palabra había sido como un cuchillo en su corazón. Pero ahora tenía pruebas. Imágenes de cámaras, grabaciones de conversaciones, capturas de pantalla de mensajes. Todo lo que podía demostrar su culpabilidad. Guardó cuidadosamente todo el material en una carpeta aparte. Mañana tenía una reunión con su abogado, y esta vez tenía algo que mostrar. Esa noche, Helen no pudo dormir durante mucho tiempo. Stephen dormía plácidamente a su lado, sin saber que cada una de sus palabras y cada uno de sus pasos estaban ahora documentados. Miró hacia la oscuridad y pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Hace un mes, creía conocer a su marido. Ahora, cada prueba revelaba nuevas profundidades de sus mentiras. La cafetería Academia estaba tan llena como de costumbre a la hora de comer. Estudiantes y profesores universitarios llenaban el pequeño y acogedor local, creando un agradable bullicio. Helen estaba sentada en una mesa junto a la ventana, removiendo nerviosamente su café, que hacía tiempo que estaba frío. Su teléfono tenía abierta una foto de Irma que había encontrado en la página web de la universidad, una joven estudiante de doctorado en el Departamento de Sociología, especializada en estudios de género. ¡Qué ironía!, pensó Helen, estudiando los derechos de la mujer y destruyendo la familia de otro. Llegó una hora antes para hacerse una idea de la situación. Con los días se había aprendido el horario de Irma. Siempre venía a tomar un café después de las clases. Helen comprobó la grabadora de voz de su teléfono. Todo funcionaba. A las 3 en punto, Irma entró en la cafetería. En la vida real, parecía incluso más joven que en sus fotografías. Una rubia esbelta con un traje de negocios a la moda, un peinado cuidado y unos andares seguros. Helen la vio pedir un café y buscar asiento. «Disculpe», le dijo Helen. «¿Está libre este asiento?» Irma dudó un momento, pero asintió. Todas las demás mesas estaban ocupadas. «Gracias», dijo sentándose. «Hoy hay mucha gente». Helen forzó una sonrisa. «Debe de ser por la conferencia. He visto muchas caras nuevas en la universidad». «¿Trabajas aquí?», preguntó Irma. «No, soy arquitecta, pero vengo a menudo a la universidad. Mi amigo da clases aquí».
Algo brilló en los ojos de Irma. ¿Interés o comprensión? Yo también tengo una relación con un profesor, dijo tras una pausa. Bueno, no exactamente con un profesor para ser exactos, y Helen sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Sabes, a veces es muy difícil ocultar una relación, sobre todo cuando está casado. Irma se animó de repente. ¿Tú también? Dios, ¿cómo te entiendo? Es tan agotador esconderse todo el tiempo, poner excusas y todo eso de que se va a divorciar pronto, retomó Helen, intentando sonar comprensiva. Exactamente. Irma tomó un sorbo de café. Aunque el mío sí que se va a divorciar. Dice que su mujer no le entiende nada, que solo piensa en el trabajo. Helen sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta, pero se obligó a continuar la conversación. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? 6 meses ya. Se relaja Irma, claramente contenta de poder hablar con alguien que entiende su situación. Es tan atento, me lleva a los mejores restaurantes, me compra regalos. Debe de ser caro, dijo Helen con cautela. Irma se rió. Oh, ha encontrado la manera, imagínate, le pidió un préstamo a la estúpida de su mujer. Ella ni siquiera se dio cuenta, estaba demasiado ocupada con sus proyectos. Helen sintió que sus dedos apretaban la taza hasta que se le pusieron blancos los nudillos. ¿En serio? No, sonrió Irma con suficiencia. Stephen dice que ni siquiera comprueba sus extractos bancarios. ¿Te lo imaginas? Y ya hemos estado en 2 complejos turísticos con este dinero y pronto iremos a Viena. Siguió hablando, y Helen sintió que cada palabra la quemaba por dentro. La grabadora de voz de su teléfono seguía grabando. ¿No tienes miedo de que se entere?, preguntó Helen, intentando controlar el temblor de su voz. ¿Cómo podría enterarse? Stephen dice que es tan crédula que se creerá cualquier excusa que él le dé. Incluso falsificó su firma. Dice que fue fácil porque una vez ella le había dejado los papeles del seguro. Irma hablaba cada vez con más franqueza, obviamente feliz de poder presumir de sus Baichi. ¿Sabes lo que es gracioso? Pidió un préstamo a un banco justo al lado de su gimnasio. Dice que allí le conoce todo el mundo. Nadie le hizo ni una pregunta. Helen dio un sorbo a su café frío para ocultar el temblor de sus manos. 50.000 euros. A Irma le brillaron los ojos. Stephen dice que esto es solo el principio. Después del divorcio planea abrir su propio gimnasio y yo le ayudaré con la gestión. ¿Y su mujer? Irma se encogió de hombros. Que siga trabajando en su despacho, dibujando sus aburridos proyectos. Stephen dice que ella ni siquiera se dará cuenta de que él se ha ido, porque lo único que sabe hacer es trabajar. Helen sintió que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos bajo la mesa. Cada palabra que decía Irma era como una puñalada, pero ella seguía escuchando y asintiendo mientras la grabadora registraba cada confesión. Tengo que ir a la conferencia, se dio cuenta Irma de repente mirando el reloj. Era tan agradable hablar con alguien que te entiende. Sabes, a veces te sientes tan sola en esta situación. Sí, lo sé, contestó Helen. ¿Podemos intercambiar los números? ¿Podemos volver a vernos algún día? Irma aceptó encantada y puso su número en el teléfono de Helen. Por cierto, no te he preguntado tu nombre, dijo poniéndose de pie. Naomi, mintió Helen. Ha sido un placer conocerte. Cuando Irma se marchó, Helen se quedó un buen rato mirando su taza vacía. Su teléfono mostraba una grabación de 45 minutos de confesiones y pruebas que podrían haberlo cambiado todo. Por la noche, cuando Stephen llegó a casa, ella lo recibió como de costumbre, con la cena y preguntas sobre el trabajo. Él habló de nuevos clientes, de planes para ampliar el gimnasio, y ella asintió y sonrió, sintiendo cómo la grabadora de su teléfono le oprimía los bolsillos con el peso de todas sus mentiras y traiciones. «Hoy estás pálida», se dio cuenta de repente. «¿Va todo bien?» «Sí, solo estoy cansada.
respondió ella. Mucho trabajo. Siempre trabajas mucho, dijo él con fingida preocupación. Quizá deberías tomarte unas vacaciones. Helen recordó las palabras de Irma sobre proyectos aburridos y esposa siempre ocupada. Qué fácil le resultaba interpretar el papel de marido atento cuando en realidad... Quizá tengas razón, dijo ella. Deberíamos pensar en unas vacaciones. Stephen sonrió y la besó en la mejilla. Bien. Por cierto, hoy llegaré tarde. Tengo una reunión importante con posibles inversores. ¿Con Irma?, pensó Helen. En otro restaurante caro, yo invito. Pero solo lo dijo en voz alta. Por supuesto, cariño, no te preocupes por mí. Más tarde, cuando él se hubo marchado, volvió a escuchar la grabación de la conversación con Irma. Cada palabra, cada confesión, estaba ahora documentada. Hizo varias copias del archivo y las envió a diferentes direcciones de correo electrónico. No podía arriesgarse a perder una prueba tan importante. Mañana tenía cita con un abogado. El despacho del abogado David Weston parecía especialmente tranquilo aquella mañana. Helen se sentó en su silla, aferrada a una carpeta de documentos, y observó el segundero del reloj de pared que marcaba la cuenta atrás para la cita. ¿Estás segura de que va a venir?, preguntó David, echando un vistazo a los últimos documentos. Sí, asintió Helen. Le dije que se trataba del préstamo y que el banco necesitaba que estuviera allí para resolver el asunto. Recordó la conversación de la mañana. Al principio, Stephen había intentado negarse, alegando importantes reuniones con clientes, pero cuando ella mencionó la carta del banco, cambió inmediatamente de planes. A las 10 en punto llamaron a la puerta. Stephen entró, rebosante de confianza con su caro traje. Su sonrisa se desvaneció un poco al ver al abogado. «¿Qué ocurre?», preguntó, permaneciendo de pie. Creía que era una reunión en el banco. «Siéntese, señor Thompson», dijo David con calma. «Vamos a tener una conversación seria». Stephen se hundió lentamente en la silla con la mirada entre Helen y el abogado. «Si se trata del préstamo, puedo explicarlo todo. ¿De verdad?». Helen abrió la carpeta y sacó el primer documento. «Entonces, quizá pueda explicarme cómo pude firmar este acuerdo el 15 de noviembre, cuando estaba en una conferencia en otra ciudad». Le puso delante los billetes de tren y el programa de la conferencia. Stephen trató de mantener la calma. «Debe de haber algún error en las fechas». «¿Un error?». Helen encendió su portátil. «Entonces, ¿quizá esto también sea un error?». La pantalla mostraba una grabación de la cámara de vigilancia, en la que aparecía a Stephen entrando en el banco el día y la hora exactos en que se pidió el préstamo. Tartamudeó. «Estaba consultando sobre mi propio préstamo». «¿Y esto?». Helen reprodujo el audio de su apartamento. 50.000 es solo el comienzo. Es bueno tener la opción de pedir un préstamo». La cara de Stephen cambió. «¿Me grabaste? Eso es ilegal». «También lo es falsificar la firma de tu mujer», dijo la abogada con calma, «y utilizar los documentos de otra persona para obtener un préstamo». Stephen intentó reírse, pero sonó falso. «Escucha, esto es una especie de malentendido. Helen, querida, hablemos en casa». «Oh, no», le interrumpió Helen. «Basta de hablar en casa. No más mentiras». Sacó el siguiente documento, una impresión de las transacciones bancarias. Restaurante La Maison, 280 euros. Hotel Ritz, 450 euros. Joyería, 3.000 euros. Se trataba también de un... Stephen guardó silencio. Su confianza empezaba a disiparse. Helen encendió la grabación de la conversación con Irma. Le pidió un préstamo a la estúpida de su mujer. Con cada palabra, Stephen se ponía cada vez más pálido. Cuando terminó la grabación, la oficina quedó en silencio. «Helen», dijo finalmente, con voz temblorosa, «puedo explicarlo todo. No es lo que tú crees. ¿Qué se supone que debo creer?». Lo miró fijamente a los ojos.
que mi marido falsificó mi firma, pidió un préstamo a mi nombre y se gastó el dinero en su amante. Fue un error. Steven se pasó la mano por la cara. Estoy confundido, Irma. Ella no quiere decir nada. Podemos solucionarlo. ¿Arreglarlo? Helen sonrió con amargura. ¿Cómo propones arreglar el fraude y la falsificación? Se inclinó hacia adelante. Los 50,000. Arreglemos esto entre nosotros, sin la policía. Señor Thompson, intervino el abogado, me temo que no es tan sencillo. Tenemos pruebas de fraude, falsificación y uso indebido de fondos de crédito. Son delitos graves. Stephen cambió repentinamente de táctica. Helen, piensa en nosotros. 10 años de matrimonio. ¿Vas a tirarlo todo por la borda por un error? Aquí tienes una copia impresa de tus conversaciones con Irma durante los últimos 6 meses. Planes de vacaciones, promesas de divorcio, sueños compartidos de un gimnasio. ¿Era eso también un error? Steven se sentó con la cabeza gacha. ¿Qué quieres de mí? La verdad, respondió Helen. Y responsabilidad por tus actos. Vale, levantó la cabeza. Voy a confesar. Sí, acepté ese préstamo. Sí, falsifiqué tu firma, pero lo devolveré. Tengo ahorros. ¿Ahorros?, le interrumpió Helen. ¿Los mismos que gastaste en hoteles y restaurantes? El abogado abrió una carpeta de documentos. Señor Thompson, tenemos 2 opciones. La primera es que confiese voluntariamente el fraude y presentemos una denuncia policial. La segunda es que presentemos una denuncia sin su confesión, y entonces las consecuencias serán más graves. Steven se quedó mirándose las manos. Te lo devolveré todo, dame tiempo. Helen negó con la cabeza. ¿Como la vez que me quitaste los papeles del seguro? ¿O como cuando le dijiste a Irma lo crédula que era? Empezó él, pero se calló bajo su mirada. ¿No querías qué? ¿Engañarme? ¿Traicionarme? ¿Robarme el dinero? ¿Qué es exactamente lo que no querías hacer, Steven? Se quedó callado, y había más verdad en ese silencio que en todas sus palabras anteriores. Voy a presentar una denuncia policial, dijo Helen con firmeza, y voy a pedir el divorcio. No. Stephen levantó la cabeza bruscamente. Por favor, arreglemos esto amistosamente. Venderé el coche, haré horas extra en el gimnasio. ¿Amistosamente?, volvió a preguntar Helen. Y cuando les contaste a tus amigos lo astutamente que engañaste a tu mujer, ¿eso fue bueno? Sacó el último documento, el informe policial. Ahora todo se ajustará a las normas. Stephen la miró, y el miedo apareció por fin en sus ojos. No lo harás. Piensa en las consecuencias. He estado pensando en las consecuencias todo el tiempo, respondió Helen. Cuando hacía horas extras para pagar la hipoteca, cuando renuncié a mis propios sueños por tu carrera, cuando creía cada palabra que decías. Firmó la solicitud y se la entregó al abogado. Ahora te toca a ti pensar en las consecuencias. Stephen se levantó, le temblaban las piernas. Te arrepentirás de esto. Sin mí no podrás hacer nada. Al contrario, le interrumpió Helen. Sin ti, por fin podré vivir honestamente. Cuando la puerta se cerró tras Stephen, el despacho quedó en silencio. Helen se quedó mirando el montón de documentos que había sobre la mesa, la prueba de las mentiras, la traición y el fraude del hombre en quien había confiado durante 10 años de su vida. ¿Está segura de su decisión?, le preguntó el abogado. Helen asintió. No más mentiras, no más excusas. Todo se ajustará a la ley. Recogió sus cosas y salió del despacho. Hacía un día soleado y, por primera vez en mucho tiempo, Helen sintió que podía respirar libremente. El camino que tenía por delante era difícil, pero sabía que por fin se había descubierto la verdad y que ya no había vuelta atrás. El juzgado de la ciudad tenía un aspecto majestuoso y frío bajo la luz gris del otoño. Helen subió las escaleras, agarrando con fuerza la mano de Naomi.
Los periodistas ya se agolpaban en torno a la entrada, pues la historia del entrenador que había pedido un préstamo a su mujer para financiar una aventura con una joven amante había atraído la atención de los medios de comunicación locales. «Señora Thompson, ¿puede hacer algún comentario sobre el caso?». Alguien le tendió un micrófono. «Sin comentarios», respondió el abogado David Weston, que esperaba junto a la puerta. «Todas las preguntas después de la vista». En la sala hacía frío. Helen se sentó en el asiento designado, intentando no mirar a Stephen, que estaba sentado al otro lado de la sala con su abogado. Estaba pálido y cansado. No era el entrenador guapo y seguro de sí mismo de hacía un mes. «Pónganse en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez, una mujer de mediana edad y mirada atenta, tomó asiento. Comenzó la vista. David Weston presentó las pruebas de forma metódica y clara. En la gran pantalla mostró las imágenes de vigilancia de Stephen entrando en el banco el día del préstamo. Luego vino el peritaje sobre la falsificación de la firma, extractos bancarios con una descripción detallada de los gastos. «Señoría», dijo Weston, «mi cliente, la SRA, Thompson, solo se enteró del préstamo cuando recibió una carta de demora en el pago. El día que se firmó el acuerdo, ella estaba asistiendo a una conferencia en otra ciudad, como demuestran sus billetes de tren, el programa del evento y el testimonio de sus colegas». La sala se quedó en silencio cuando empezaron a reproducirse las grabaciones de audio de las conversaciones de Stephen, su voz alardeando ante sus amigos de una exitosa estafa de préstamo. Sus conversaciones con Irma sobre planes conjuntos pagados con dinero ajeno. Stephen se sentó con la cabeza gacha. Su abogado, un joven con un traje caro, parecía cada vez más preocupado con cada nueva prueba. «Ahora me gustaría llamar a un testigo», anunció Weston. «La señorita Irma Peterson». Helen observó a Irma entrar en la sala. No parecía tan segura como durante su conversación en la cafetería. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas y le temblaban las manos. «Señora Peterson, cuéntele al tribunal su relación con el señor Thompson». Irma habló en voz baja pero clara. Sobre cómo conoció a Stephen en el gimnasio, cómo él le habló de su infeliz matrimonio y de sus planes de divorcio, cómo me hacía regalos caros y me llevaba a restaurantes. «¿Dijo que había pedido un préstamo a nombre de su mujer?», preguntó Weston. «Sí». Irma no miró a Stephen. Se rió de lo fácil que era. Dijo que ella ni se daría cuenta. El abogado de Stephen se levantó de un salto. «Protesto». «Denegada», dijo el juez. «Tenemos una grabación de audio de la conversación donde el testigo dice esto. Era el turno de la defensa». El abogado de Stephen intentó que pareciera un malentendido. «Señoría, mi cliente admite que cometió un error, pero estaba actuando bajo la influencia de emociones fuertes. Además, la SRA, Peterson». «Protesto», le interrumpió Weston. «La defensa está tratando de echar la culpa a la testigo cuando tenemos pruebas claras de que fue el señor Thompson quien planeó y ejecutó el fraude». «Se admite», asintió el juez. Stephen parecía cada vez más confuso. Cuando le dieron la palabra, intentó defenderse. «Su señoría, yo cometí un error, pero pensaba devolver el dinero. Irma me manipuló, me exigió regalos caros». Helen se irguió, sin mostrar ninguna emoción. Observó cómo se desmoronaba la imagen del hombre en el que había confiado durante 10 años de su vida, cómo sus mentiras se desmoronaban bajo el peso de las pruebas. Tras la pausa, el tribunal procedió a examinar los documentos financieros. Los peritos confirmaron que todos los gastos del préstamo se destinaron a ocio, restaurantes, hoteles, regalos. Ni un céntimo se destinó a las necesidades comunes de la pareja. «Señoría», concluyó Weston, «los hechos hablan por sí solos. El señor Thompson falsificó documentos a sabiendas, pidió un préstamo a nombre de su esposa sin su conocimiento y utilizó el dinero para financiar una relación extramatrimonial.
Esto no es solo un abuso de confianza, es un delito. El juez escuchó atentamente los alegatos finales de ambas partes. Hay un silencio tenso en la sala mientras se prepara para anunciar su decisión. Pónganse en pie. El tribunal entra en sesión para dictar sentencia, anuncia el alguacil. La hora de espera pareció una eternidad. Helen estaba sentada en el pasillo, agarrada a la mano de Naomi. Enfrente, Stephen hablaba intensamente con su abogado sobre algo. Finalmente, los llamaron para que volvieran a la sala. Habiendo considerado todas las pruebas presentadas, el juez comenzó. El tribunal ha declarado al señor Stephen Thompson culpable de fraude y falsificación. El tribunal ordena, en primer lugar, para liberar a la SRA, Helen Thompson, de todas las obligaciones en virtud del contrato de préstamo. La segunda, condenar al señor Stephen Thompson a pagar una indemnización de 50.000 euros, así como los intereses del préstamo. La tercera es fijar un calendario de pagos mensuales. Helen escuchó, sintiendo que se le quitaba un gran peso de encima. Por el rabillo del ojo, pudo ver a Stephen acomodarse en su silla y a Irma llorando suavemente en la última fila. Tras la reunión, los periodistas volvieron a rodearles a la salida. Esta vez, David Weston permitió algunos comentarios. La decisión judicial de hoy es una victoria de la justicia. Es una señal para todos aquellos que creen que pueden explotar impunemente la confianza de sus seres queridos. Helen caminó en silencio hacia el coche, cogida de la mano de Naomi. En algún lugar detrás de ella estaba Stephen, que ahora tenía que pagar la deuda que había creado. Allí estaba Irma, cuyos sueños de una vida lujosa habían sido destrozados por la realidad. Allí estaba su vida pasada, construida sobre mentiras y traiciones. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Después de la sentencia por fraude, Stephen ya no tenía energía ni ganas de discutir sobre la propiedad. Helen estaba sentada en el despacho del juez de divorcio, escuchando la lectura de la decisión sobre la división de los bienes adquiridos conjuntamente. En vista de las circunstancias del caso y de la contribución económica de las partes, dijo el juez, el tribunal ordena que el piso quede en manos de Helen Thompson, ya que ella ha pagado las cuotas principales de la hipoteca. Stephen se sentó junto a su abogado, sin mostrar emoción alguna. Parecía envejecido y demacrado, sin rastro de su antigua confianza en sí mismo. En cuanto a las demás cuestiones, prosigue el juez, las cuentas bancarias se dividen según la contribución de cada parte. El coche pasa a ser propiedad del señor Thompson a condición de que pague una indemnización a la otra parte. Tras la vista, Helen abandonó el juzgado sintiéndose extrañamente vacía. 10 años de matrimonio habían terminado en apenas 30 minutos de firma de documentos. ¿Cómo estás?, le preguntó Naomi, que la esperaba en la entrada. No lo sé, respondió Helen con sinceridad. Parece que debería ser más difícil. En casa empezó a empaquetar las cosas de Stephen. Cada una de sus camisetas, cada par de calcetines le traía recuerdos, y ningún dolor, solo cansancio y ganas de acabar de una vez. Al día siguiente vino a recoger sus cosas. Parecía confuso, como si no pudiera creer que todo aquello estuviera ocurriendo de verdad. ¿Podemos hablar?, preguntó, de pie entre las cajas de sus propias pertenencias. Helen ni siquiera miró en su dirección. ¿Sobre cómo me robaste 50.000 euros? ¿O de cómo le dijiste a tu amante lo tonta que era? Lo siento, sonó su voz metálica. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, le interrumpió ella. Coge tus cosas y vete. Aquella noche, Helen durmió sola en la cama por primera vez sin fingir estar dormida. Permaneció tumbada durante mucho tiempo, mirando fijamente a la oscuridad, pensando en los años que había vivido con un hombre que era un completo desconocido. En el trabajo, todos intentaron apoyarla. Naomi organizó un grupo de apoyo no oficial.
Los compañeros invitaban a Helen a comer, se ofrecían a ayudarla con los proyectos y simplemente estaban ahí para ella. ¿Sabes?, le dijo Naomi una vez. Ahora eres diferente, más fuerte. Helen pensó en estas palabras. Efectivamente, algo había cambiado. Ya no sentía la necesidad de inventar excusas para llegar tarde a casa del trabajo, ni de ingeniárselas para informar a su marido de los viajes de negocios o de las horas extras. Una semana después del divorcio, se enteró de que Steven había perdido su trabajo en el gimnasio. La historia del fraude se hizo viral y la dirección decidió que no podía mantener en plantilla a un entrenador con semejante reputación. Intentó conseguir trabajo en otros gimnasios. Cuenta un antiguo compañero de Stephen, al que conocieron por casualidad en un supermercado. Pero todo el mundo sabe lo del juicio. Nadie quiere correr riesgos. Irma también desapareció de su vida, en cuanto quedó claro que, en lugar de una vida lujosa, iba a enfrentarse a deudas y escándalos, encontró rápidamente otro pasatiempo. «La vi ayer con un hombre de negocios», dijo una vez Naomi. «Parece que se ha recuperado rápidamente». Helen se limitó a negar con la cabeza. Incluso sintió un poco de lástima por Irma, una joven ingenua que había creído las mentiras de un hombre casado. Poco a poco, la vida adquirió un nuevo ritmo. Helen empezó a dedicarse más tiempo a sí misma. Se matriculó en un curso de fotografía con el que soñaba desde hacía tiempo, pero que seguía aplazando por las constantes exigencias de Stephen para que ahorrara. En el trabajo, le ofrecieron un ascenso para dirigir el departamento de diseño. Antes lo habría rechazado, temiendo que las responsabilidades adicionales interfirieran en su vida familiar. Ahora acepta sin vacilar. «Te lo mereces», le dijo Naomi mientras celebraban el ascenso en un pequeño restaurante. «¿Y sabes qué? Ahora sonríes mucho más». Era cierto. Helen empezó a notar que ya no sentía la tensión constante que la había acompañado en los últimos años de su matrimonio. Podía simplemente vivir, trabajar, soñar, sin tener que justificar constantemente sus actos o sentimientos. Una noche se encontró con Stephen en la calle. Parecía cansado y envejecido. Llevaba un viejo chándal en lugar de su habitual ropa cara. «Hola», le dijo, inseguro. «¿Cómo estás?» «Bien», respondió ella, y era verdad. «¿Y tú?» Intentando arreglar las cosas, se quedó callado. «Conseguí un trabajo como entrenador en un pequeño gimnasio a las afueras de la ciudad. El sueldo no es mucho, pero estoy pagando la deuda». Helen asintió. No sentía ni rabia ni satisfacción por sus problemas, solo una ligera tristeza por los años que había perdido. «Adiós», dijo, y siguió caminando. En casa, permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad de noche. En algún lugar, Stephen regresaba a su habitación alquilada, agobiado por las deudas y las consecuencias de sus actos. En otro lugar, Irma buscaba una nueva vida bella con otro hombre rico, y aquí estaba ella, en su apartamento, libre de mentiras y relaciones tóxicas. Aún le quedaba mucho trabajo por hacer, en sí misma, en su carrera, en su nueva vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, Helen sintió que avanzaba en la dirección correcta. Su teléfono vibró, un mensaje de sus compañeros sobre una importante presentación mañana. Helen sonrió y se sentó en su escritorio. Ahora podía concentrarse plenamente en lo que realmente importaba: sus sueños, objetivos y planes para el futuro. La primavera llegó a la ciudad inesperadamente pronto. Helen caminaba por la calle, disfrutando del cálido sol de marzo. Habían pasado 6 meses desde el divorcio y la vida iba adquiriendo nuevos colores. Volvía de una reunión importante. Su estudio de arquitectura había ganado un concurso para diseñar un nuevo centro cultural. Era el mayor proyecto de su carrera, y Helen estaba entusiasmada con los retos que le aguardaban. En la puerta de un pequeño gimnasio, en la esquina de una calle,
vio de repente una figura familiar. Stephen, vestido con un sencillo chándal en lugar de la costosa ropa de marca habitual, dirigía una clase en grupo para principiantes. A través de una gran ventana, pudo verle intentando explicar algo a una mujer mayor que repetía torpemente los ejercicios. Helen aminoró el paso involuntariamente. Su ex marido había adelgazado mucho y le habían aparecido canas en el pelo. No quedaba ni rastro de su antigua confianza en sí mismo. Ahora parecía un vulgar entrenador novato que se complacía en hacer cualquier trabajo. ¿Cómo cambian las cosas?, pensó, recordando su primer encuentro en el prestigioso gimnasio donde Stephen había sido entrenador estrella. En aquel momento, él le había parecido la personificación del éxito y la confianza en sí mismo. El teléfono vibró. Un mensaje de Michael. No te olvides de la cena. He hecho una reserva para las 9. Helen sonrió, recordando su primer encuentro 2 meses atrás. Había sido en un congreso profesional de arquitectos, donde Michael presentaba su proyecto de un complejo residencial ecológico. Habían quedado atrapados juntos en un ascensor durante 15 minutos, y este acontecimiento fortuito se había convertido en una fascinante discusión profesional y luego en algo más. Michael era todo lo contrario de Stephen. Era un arquitecto tranquilo y reflexivo, más interesado en los libros y el arte que en el gimnasio y los restaurantes caros. Escuchaba atentamente sus ideas, la apoyaba en sus proyectos de trabajo y, lo más importante, respetaba su espacio personal y su independencia. Al pasar por delante del gimnasio, Helen miró a Stephen a los ojos por un momento. Algo parecido a la vergüenza y el arrepentimiento brilló en sus ojos. Asintió ligeramente y se volvió hacia sus alumnos. En ese momento, Helen se dio cuenta de que ya no sentía rabia ni resentimiento. Todo lo que había sucedido le parecía un pasado lejano, como una vieja película que ya no evocaba emociones fuertes. Cuando volvió a casa, empezó a prepararse para cenar con Michael. El apartamento, que antes había sido un campo de batalla con una relación tóxica, era ahora su espacio personal. Pintó las paredes de colores claros, compró muebles nuevos y convirtió el antiguo despacho de Stephen en un estudio creativo donde trabajaba en sus proyectos. Naomi bromeaba a menudo diciendo que Helen por fin había pedido. «Te has convertido en lo que siempre debiste ser», decía su amiga. «Libre, segura de ti misma, feliz». Y era cierto. Tras el divorcio, Helen pareció despertar de un largo sueño. Empezó a viajar más, primero sola y luego con amigos. Se matriculó en un curso de fotografía con el que llevaba años soñando. Empezó un proyecto de voluntariado para rehabilitar viejos edificios y convertirlos en viviendas sociales. Un timbre interrumpió sus pensamientos. Michael estaba en el umbral con un ramo de flores silvestres. Sabía que a ella no le gustaban las rosas pretenciosas. «¿Estás lista?», le preguntó con una cálida sonrisa. «Casi», respondió Helen, dejándole entrar. «Sabes, hoy ha ocurrido algo extraño. Estaban sentados en la cocina, tomando té, y ella le estaba contando su encuentro con Stephen. Michael escuchaba atentamente, sin interrumpir ni intentar dar consejos. «¿Y sabes qué es lo más extraño?», terminó Helen. «Me sentí aliviada, como si por fin se hubiera pasado la última página de aquella historia». Michael le cogió la mano. «Es natural. Pasaste por un periodo difícil y saliste fortalecida». Fueron a cenar a un pequeño restaurante italiano con música en directo. Helen habló del proyecto del nuevo centro cultural y Michael compartió sus ideas sobre construcción sostenible. Su conversación pasó fácilmente de los temas profesionales a los personales, de la seriedad al humor. «Por cierto», dijo durante el postre, «el mes que viene hay una conferencia sobre arquitectura contemporánea en Berlín. ¿Quieres que vayamos juntos?». Antes, una propuesta así habría provocado en Helen un conflicto interno. ¿Cómo reaccionaría su marido si era demasiado pronto para viajar juntos?
Ahora se limitaba a sonreír. Me encantaría. Caminaron hacia casa, disfrutando de la tarde primaveral. Al pasar por el mismo gimnasio, Helen se dio cuenta de que Steven seguía allí, limpiando los aparatos después de las clases. Tenía los hombros caídos y los movimientos cansados. ¿Estás bien?, preguntó Michael en voz baja, notando lo tensa que estaba. Sí, respondió Helen, apretando más fuerte su mano. Estoy pensando en lo extraña que es la vida. En casa, permaneció largo rato junto a la ventana contemplando la ciudad de noche. Recordó cómo había soñado una vez con un matrimonio Verbusson, cómo había intentado cumplir las expectativas de los demás, cómo había tenido miedo de estar sola. Ahora todo era diferente. Tenía una carrera de éxito que no solo le proporcionaba dinero, sino también satisfacciones. Tenía amigos que la apoyaban en los momentos difíciles. Tenía nuevas relaciones basadas en el respeto y la comprensión mutuos. Y en algún lugar, en un pequeño gimnasio, su ex marido empezaba de nuevo, sin un trabajo prestigioso, sin trajes caros, sin una joven amante. Quizá esta lección de vida le sirviera de algo. A la mañana siguiente, Helen se despertó temprano. Sobre la mesa de la cocina estaban los dibujos del nuevo proyecto que había revisado con Michael la tarde anterior. Él había dejado algunos consejos profesionales y un pequeño dibujo de un sol sonriente en el margen. El teléfono le recordó la reunión matutina con los clientes. Helen empezó a prepararse, sintiendo la agradable anticipación de un nuevo día. Ya no había sitio en su vida para las relaciones tóxicas y las mentiras. En su lugar, tenía algo mucho más importante: la libertad de ser ella misma y construir su vida como quisiera. Ha pasado un año desde los acontecimientos que cambiaron la vida de Helen. La conferencia de arquitectura de Berlín fue el comienzo de una nueva etapa en su vida profesional y personal. Ella y Michael pasaron una semana inolvidable asistiendo a conferencias, viendo monumentos arquitectónicos y disfrutando de su mutua compañía. Ahora, sentada en la terraza de la casa que comparten en el campo, Helen miraba las fotos de aquel viaje. Hacía 3 meses que habían comprado esa casa, una casita pequeña pero acogedora, con grandes ventanales y jardín. Michael bromeaba diciendo que era su proyecto arquitectónico conjunto. Planearon juntos la reforma y la remodelación, discutiendo sobre los colores de las paredes y la disposición de los muebles. Naomi los visitaba a menudo los fines de semana con su marido. Hacían barbacoas en el jardín, hablaban de su trabajo y de sus planes de futuro. Su vida adquirió un nuevo ritmo, tranquila, armoniosa, sin dramas ni sobresaltos. El proyecto del Centro Cultural en el que trabajaba Helen recibió una mención especial en un concurso internacional. Ahora dirigía su propio equipo de arquitectos y su nombre era conocido en los círculos profesionales. A veces se cruzaba con Stephen. La ciudad no era tan grande. Él seguía trabajando en el mismo pequeño gimnasio, pagando poco a poco sus deudas. Un día lo vio con una mujer de su edad, saliendo del supermercado con unas simples bolsas de la compra. Parecía que por fin había empezado a vivir una vida de verdad, sin falsos brillos ni lujos ostentosos. Había varios rumores sobre Irma. Algunos decían que se había casado con un anciano empresario y se había trasladado al extranjero. Alguien más la vio en la universidad local, donde supuestamente trabajaba como una profesora cualquiera. Pero a Helen eso ya no le interesaba. Esa historia pertenecía al pasado. Su propia vida había cambiado hasta volverse irreconocible. Ya no tenía miedo de mostrar sus sentimientos, ni trataba de satisfacer las expectativas de los demás. Con Michael, todo era sencillo y sincero. Podían hablar de todo, discutir sobre el trabajo, compartir sus dudas y sueños. Ella y Michael no tenían prisa por casarse. Ambos tenían experiencia de matrimonios fracasados y comprendían el valor de los sentimientos verdaderos.
En lugar de eso, viajaron mucho juntos, asistieron a exposiciones de arquitectura en distintos países, conocieron a colegas y buscaron inspiración para nuevos proyectos. El mes pasado volvieron de Portugal, donde estudiaron la arquitectura tradicional de pequeñas ciudades costeras. Helen hizo cientos de fotos y bocetos que ahora adornan las paredes de su despacho. A veces, cuando se despertaba por la mañana, miraba la luz del sol que entraba en su dormitorio por los grandes ventanales y pensaba en lo extraña que era la vida. Una vez pensó que su mundo se había derrumbado cuando se supo la verdad sobre Stephen. Ahora se daba cuenta de que no era el final, sino el principio de un nuevo viaje. Ella y Michael planeaban su futuro sin prisas ni presiones. Quizá se casaran algún día, quizá tendrían hijos, pero lo más importante era que estaban construyendo una relación basada en el respeto y la confianza mutuos, apreciando cada momento juntos. Esta noche habían planeado una cena con amigos para celebrar la finalización de otro proyecto. Helen estaba en la cocina preparando su ensalada italiana favorita cuando sintió que Michael la abrazaba por detrás. «¿En qué estás pensando?», le preguntó. «En la vida», respondió ella con una sonrisa. «¿En cómo están cambiando las cosas?». «¿Para mejor?». «Para mejor», dijo Helen volviéndose hacia él. «¿Y sabes qué? Me gusta». Por la noche, cuando los amigos se fueron, se sentaron en la terraza a mirar las estrellas. La vida era sencilla y satisfactoria, sin dramas ni sobresaltos, pero con una profunda sensación de que todo lo que ocurría era correcto.